Buenos días, familia. Seguimos bien. Bueno, con muchos ausentes, pero el puente, ¿verdad? El puente. Gloria a Dios que ahora tenemos el servicio en vivo. Bueno, y a propósito, a los que están viendo este servicio también un saludo muy especial. Y a aquellas personas que están sirviendo, hay un buen grupo también hoy haciendo evangelismo por aquí, por el sector, entonces creemos que para ellos tendrán la oportunidad de ver luego por Facebook, más adelante por YouTube, a partir del próximo martes en la página, también este mismo servicio, en tal manera en que pues no se van a quedar sin el alimento que pues todos nosotros necesitamos cada semana. Me gustaría de pronto clarificar un poquitito con respecto del último anuncio que se hizo, un poco apresurado, pero la idea de lo que se trata es que nosotros después de Semana Santa vamos a iniciar aquí un programa de acompañamiento pedagógico profesional, quiere decir que vamos a estar apoyando en las tardes a niños entre 6 y 16 años en el tema de las tareas, dándoles asesoría, etcétera, etcétera. Eso es lo que vamos a hacer en beneficio, obviamente, de la comunidad, de los vecinos, pero también los 3 primeros días de Semana Santa, bueno, más exactamente el lunes, martes y miércoles, vamos a tener también aquí unos talleres en los cuales vamos a invitar también, vamos a repartir volantes para la gente del sector. Serán talleres de recreación, manualidades con reciclaje, arte country, pintura, plastilina Morphex, música y teatro. Entonces estaremos ofreciendo eso y pues tendremos la posibilidad de media jornada, una jornada completa también. Entonces en eso realmente es en lo que andamos y pues esperamos realmente que en el respaldo de Dios nosotros podamos ser una iglesia de influencia aquí en el lugar en donde Dios nos ha colocado. ¿Estamos claros con eso, hermanos? Bueno, muy bien, perfecto. Entonces nos vamos a disponer, por supuesto, a recibir la palabra del Señor en esta mañana, dándole gracias a Él porque ciertamente es para nosotros un privilegio tener la posibilidad de venir a Él en cada día para recibir el buen alimento, aquello que Él ha preparado para nosotros desde muchos siglos atrás. Soberano Dios, en este día, Señor, en esta mañana especial, preciosa que nos está regalando, nosotros hemos disfrutado, Señor, de nuestra comunión juntos, pero también, Señor, lo más importante, de la comunión que podemos tener contigo, Señor. Pedimos, Dios, que la bendición de tu palabra, Señor, sea penetrando lo más recóndito de nuestro ser, Señor, que penetre, Señor, a lo más profundo de nuestro corazón, que discierna nuestros pensamientos, nuestras intenciones, Señor. Que esa palabra tuya, Señor, produzca un toque, un cambio, una transformación, Señor, en nuestras vidas. Porque ciertamente hoy hemos reconocido, Señor, que necesitamos de ti, Señor, todos los días. Gracias, Señor, por este alimento, tu palabra. Gracias, Dios, porque nos podemos nutrir, Señor, nutrir nuestra alma, nuestro espíritu, Señor, de ella. Podemos experimentar, Señor, aún sanidad en nuestro cuerpo físico, cuando, Señor, nosotros no solamente la conocemos, pero la creemos en ella, Señor, y podemos obtener de ella también todos tus beneficios. Gracias, bendito Dios. Gracias, amado Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Bueno, nuestro enfoque, el enfoque de la Iglesia del Chicó de este año es el año de vivir en el poder del Espíritu Santo, consagrados íntegramente a Dios, porque el que dice ser amigo de Dios debe vivir como vivió Jesús. Y pues lo que nosotros estamos haciendo es una serie de enseñanzas que tienen que ver con el tema de cómo vivió Jesús. Cómo vivió Jesús. Y de hecho en esta serie pues ya estamos en el tercer y último episodio de esta serie, cómo vivió Jesús. Y quisiera de pronto presentarles a ustedes aquí una imagen de algunas personas que quizás ustedes puedan identificar. Aquí tenemos a ¿quiénes? Adolfo Hitler y Eva Braun. Tenemos nosotros aquí una persona muy especial que fue aquí también, Ernest Hemingway. Ok. Tenemos aquí Vincent Van Gogh, pintor, ¿verdad? Aquí tenemos una cantante de mis días de locura, Jenny Joplin. Tenemos aquí un ciclista, Luis Ocaña. Tenemos aquí otra escritora. ¿Cómo se llamaba? ¿Perdón? Virginia Woolf, muy bien. Aquí a Robert Enke, el arquero, selección alemana.
Aquí tenemos a Robert Williams, ¿verdad? ¿Qué tienen en común estas personas? ¿Qué tienen en común estas personas? Que todos ya están muertos. Bueno, y según lo que sostienen la mayoría de las versiones y demás, todos en algún momento optaron por quitarse la vida. Esa es algunas de las cosas que nosotros podemos conocer con respecto de estas personas. Y saben que en contraste, por diferentes razones, pero en contraste con esto, nosotros lo que encontramos en la Biblia es que personas, muchas personas quizás también allí en la Biblia, tendrían quizás mayores razones para vivir amargados y para intentar quitarse la vida en un momento determinado. ¿Recuerdan ustedes personajes en el Antiguo Testamento? Alguien como Job, ¿sí? Todas las desgracias de Job. Alguien como Abraham ya viejo y sin tener la bendición de un niño, de un hijo, de una descendencia. Alguien como Noé, a quien por 120 años le estaban haciendo bullying. ¿Sí? Ustedes pueden imaginar situaciones, por supuesto, también allí como la de José en su momento, vendido como esclavo y pasando por todas las situaciones tan complicadas por las que tuvo que pasar este hombre. Moisés, 40 años desterrado por allí en el desierto y sin muchas esperanzas de nada. Y entre tanto Josué pues esperando a ver una oportunidad también por largos años. David, sí, claro, David también perseguido por años, de una manera tan injusta cuando él realmente pues no tenía para nada malas intenciones de nada. Sí, claro, nosotros allí en el Antiguo Testamento encontramos la vida de muchísimas personas que tenían razones para vivir amargados, para vivir aburridos, pero también en el Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento encontramos también personas que pues realmente sus vidas fueron difíciles. Cuando observamos nosotros a los discípulos de Jesús, sabemos que salvo el apóstol Juan, todos ellos también en medio de la persecución, pues fueron también martirizados. Sí recordarán ustedes esa historia. Sí, y fuera de estos 12 también, pues tenemos nosotros al apóstol Pablo, del cual hemos venido recibiendo muchas enseñanzas también de su escritura, y pues por supuesto también mártir de la iglesia. Pero indudablemente, hermanos, el mejor ejemplo que nosotros podemos tener de alguien que, a diferencia de aquellos, pero más identificado con estos que vivieron de acuerdo con la voluntad de Dios, el máximo ejemplo lo tenemos nosotros en nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Él vivió en el poder del Espíritu Santo. Y quiero decirles, hermanos, en esta mañana, que el secreto de una buena vida está en conocer el propósito de Dios para ella y en hacer lo que le corresponde a cada uno para que este propósito se cumpla. El secreto de una buena vida está en conocer el propósito de Dios para ella y en hacer lo que le corresponde a cada uno para que este propósito se cumpla. Y muchos dirán, pero sí, yo en las Escrituras puedo encontrar que Dios tiene un propósito para nosotros como iglesia, pero ¿cuál será mi propósito particular? ¿Qué será lo que yo tengo que hacer con mi vida? Pues quiero decirle, hermanos, que así como Dios habla a una iglesia, también Dios muestra su voluntad para ti como persona a través de la Escritura, pero indudablemente también por el poder de su Espíritu Santo. Si tú tienes una relación con Dios, pues muy seguramente Dios irá mostrándote los pasos que habrás de dar para cumplir a plenitud con el propósito que Él tiene establecido para ti, aún desde antes de la fundación del mundo. Él tiene propósitos para tu vida. Como observábamos en los mensajes anteriores de esta sede, o de esta serie mejor, como estábamos observando, pues el Espíritu Santo estuvo presente tanto en la concepción como en el nacimiento del Señor Jesús, ¿verdad? ¿Recuerdan el episodio 1? Cómo estuvo allí, pero también si en el episodio 2 estábamos hablando de cómo el Espíritu Santo estuvo presente también durante toda la vida, durante el ministerio del Señor Jesucristo. Y hoy, realmente, de lo que deseo hablar es que también el Espíritu Santo estuvo presente en la crucifixión y muerte de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo podemos nosotros observar eso? ¿Cómo es que el Espíritu Santo de Dios que condujo en su momento a Jesús hasta el desierto, que lo acompañó durante toda su vida ministerial a partir de allí, pero también se hace presente aquí al final, ayudándole a consumar el propósito divino, el ministerio que habría de cumplir sobre esa cruz? Fíjense lo que dice la Escritura en Hebreos 9:14.
Pues por el poder del Espíritu Eterno, Cristo se ofreció a sí mismo como sacrificio perfecto por todos nuestros pecados. Como es apenas comprensible, como es apenas normal, pues los últimos días de la vida de Jesús sobre la tierra fueron días muy difíciles. Esta última semana realmente, una semana de mucha incertidumbre, de mucho choque, mucha oposición. Cosas muy difíciles estaban sucediendo realmente en su vida. En ese momento había incertidumbre, por supuesto, e inclusive la Biblia nos narra cómo aquel día en que Jesús, o aquella noche mejor, en que Jesús fue arrestado, realmente él estaba viviendo momentos de angustia. Ustedes recordarán eso cuando estaba allí en Getsemaní, Huerto de los Olivos. Allí en ese momento dice la Escritura, palabra de Jesús: mi alma está angustiada hasta la muerte. Podemos nosotros imaginar todo lo que estaba sucediendo en la humanidad de Jesús, que podía pues vaticinar de alguna manera que esto iba a ser un proceso difícil, cruento, doloroso y todo lo demás. Inclusive lo que la Escritura afirma también es que gotas de sudor, gotas de sangre caían a manera de sudor también por su frente, y quienes conocen del tema dicen que ciertamente una persona en el máximo del estrés podría llegar a sudar de esta manera. Eso fue lo que estaba experimentando el Señor Jesús. Pero saben, también dice la Escritura de que fue el momento entonces en que un ángel, la presencia de Dios, el mismo Espíritu Santo de Dios, el eterno Consolador, llegó hasta él, llegó hasta su vida, hasta ese momento, para fortalecerlo, para llenarlo de ánimo, para llenar su corazón realmente de la certidumbre, de la firmeza, de la importancia, de la cabalidad del propósito que estaba por cumplir. Y muy seguramente, hermanos, muy seguramente el Espíritu Santo había colocado en el corazón de Jesús, por un lado, ese celo porque se cumpliera toda la justicia divina que establecía que la paga del pecado es la muerte, y la humanidad había pecado y eso había que pagarlo, no se iba a quedar impune. Era necesario que se cubriera esa deuda. Y con celo, porque se cumpliese la justicia de Dios, Jesús fue hasta ese madero, fue hasta esa cruz. Pero también el Espíritu Santo de Dios inundaba aún más el corazón de Jesús de ese gozo tremendo que él necesitaba tener y experimentar para poder ofrecer su vida a cambio de la humanidad, de esa humanidad que estaba allí. Necesitada de perdón, necesitada de redención, necesitada de cambio y transformación, necesitada del cumplimiento de esa promesa mesiánica que se había dado desde tiempo atrás. Todo eso se requería. Un amor indescriptible. Eso fue lo que sentía el Señor Jesús por las personas, para poder cumplir con su propósito en medio del dolor, de la angustia, de la incertidumbre, de las dudas. Habían tantas cosas seguramente en su alma en ese momento. Pero saben, me encanta lo que dice Hebreos capítulo 12, versículo 2, que por el gozo puesto delante de él, él soportó la cruz. Por el gozo puesto delante de él, él soportó la cruz, llevando toda la vergüenza que esa cruz representaba. ¿Están conmigo? ¿Están conmigo? Por el gozo puesto delante de él. El Espíritu Santo de Dios le mostraba el cuadro completo, el panorama. El Señor Jesús no estaba poniendo sus ojos en el presente cruento, doloroso, difícil que iba a tener que afrontar. El Señor Jesús tenía la mira puesta en las cosas de arriba, en las cosas eternas, en lo que sucedería con esa humanidad a la cual él estaba ofrendando su vida. Él estaba poniendo su atención realmente en eso, en nosotros, en ti, en mí. Y sabes, algo muy semejante fue lo que hicieron también sus discípulos, y nos lo revela el libro de los Hechos. El libro de los Hechos también nos muestra cómo esos hombres, mujeres también llenas y llenos del Espíritu Santo de Dios estuvieron dispuestos a sufrir la persecución, a sufrir torturas, a sufrir inclusive la muerte cuando eso fue necesario. Nosotros vemos eso, entendemos aquí esto. Y de hecho, precisamente en el libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 6, a partir del versículo 3 y todo lo que sigue, encontramos nosotros que se presentó esa situación que llevó al martirio del primer hombre que murió por la causa de Jesús en la iglesia, ¿verdad?
Ustedes recordarán de que hubo un momento en que la iglesia tuvo un crecimiento tan rápido, se generó un movimiento tan rápido que en Hechos capítulo 2 eran 120 personas reunidas allí en el aposento alto, pero ya en Hechos capítulo 5 eran 5,000 personas, ¿verdad? Y claro, el problema logístico que eso trajo y ocurrió, pues por supuesto, yo estuve conversando también al respecto de ese tema. La situación era bien complicada, era bien difícil. Imagínense una iglesia de ese tamaño allí en Jerusalén. ¿Cómo sería eso? Una iglesia de tan rápido crecimiento. ¿Cómo sería eso? Si a veces nosotros aquí, que pues somos una iglesia pequeña y a veces nos vemos a gatas y eso que somos 4 parejas pastorales. Y no porque quiera chismosear, pero la verdad mantenemos bien ocupados. El día de ayer, por decir algo, el día de ayer, claro, el pastor Julio adora, ensayando con la alabanza, etcétera. Su esposa Lorena en el taller de maestros del ministerio infantil. Por supuesto que en eso andaban el pastor Gonzalo por la mañana con el discipulado que se está haciendo para un grupo. Por la tarde en el tema de la oración de las 3 de la tarde por las familias, etcétera, etcétera. Luego ministrando conmigo allí con el grupo de romanos. Es decir, tenemos bastante ocupación. Su esposa, obviamente, también ayer desde la mañana a su lado apoyando en cada una de las cosas que aquí se llevan a cabo. No hablemos de Alejandro, el pastor Alejandro, porque ¿saben qué pasa con él? Está en la reunión del consejo directivo desde el viernes. ¿Sí? Bueno, ya debe haber salido anoche. Pero cosas así por el estilo. Y nosotros, pues también, nosotros ocupaditos bien, gracias a Dios. Ahí preparando una charla para hoy y una conferencia para el martes, miércoles y jueves. Es decir, ¿cómo? Si eso a veces somos nosotros con una iglesia pequeña, yo me imagino cómo sería ese lío. Y entonces, delante de una situación como la que a ellos se les presentó, y dicho sea de paso, hermanos, nosotros siempre tratamos de atender a todas las personas, a todas las personas. Por favor, no digas que aquí en la iglesia no se te atiende, más bien pide una cita si la necesitas. Pero bueno, el punto es que estas personas acuden pues a los discípulos y preguntan, bueno, pero ¿cómo hacemos las viudas de los creyentes o de los excreyentes, porque ya murieron, gentiles, se están quejando que porque pues no tienen la provisión, etcétera? Un problema en servicio social. ¿Sí? Ya Carlitos y Mireya no dan abasto, bueno, no sé, ¿sí? Un problema de servicio social. Y entonces encontramos nosotros la respuesta de los discípulos. La tenemos aquí, inclusive la podemos leer de ahí. ¿Cuál fue la respuesta? Por lo tanto, hermanos, escojan a 7 hombres que sean muy respetados, que estén llenos del Espíritu Santo, llenos del Espíritu y de sabiduría, y a ellos démosles esa responsabilidad. Porque ellos realmente querían dedicarse a algunas actividades más apropiadas que la parte logística, ¿verdad? ¿A qué se querían dedicar? A la oración y la palabra, sí. Y la Escritura entonces nos enseña que uno de esos 7 discípulos escogidos se llamaba Esteban. Y este hombre, Esteban, dice la Escritura ya en Hechos 6, del versículo 8 en adelante, que era un hombre lleno de la gracia y del poder de Dios. ¿Un hombre qué? Lleno de la gracia y del poder de Dios, que hacía señales y milagros asombrosos entre la gente. ¿Saben? Este realmente era una piedra en el zapato de aquellos religiosos. Porque pues realmente el ministerio de Esteban, como sucedía a menudo allí en la iglesia primitiva, en la iglesia apostólica, estaba respaldado por esas señales, esos milagros asombrosos. Y ellos se sentían pues tremendamente dolidos con Esteban. Entonces, como no podían hacerle frente, dice la Escritura, de que ninguno de ellos podía hacerle frente a la sabiduría y al espíritu con que hablaba Esteban, entonces, ¿qué deciden hacer? Confabularse en contra suya, levantar calumnia, levantar chismes y acusarlo injustamente de cosas que él no había hecho o no había
dicho. Y interesante es que lo arrestan, lo llevan a juicio y empiezan a vociferar en contra suya, a insultar, a levantar falsos cargos y todo lo demás. ¿Y saben qué es lo interesante? Que Esteban no perdía la paz, no se salía de los chiros. ¿Saben una cosa, hermanos? Yo en oración le pido a veces al Señor, Señor, darme la tranquilidad de Esteban. Sí, porque a falta que me hace. A falta que me hace poder soportar con una sonrisa, con tranquilidad, toda esa serie de ataques y de cosas. Es más, ¿saben qué dice la Escritura? De que delante de todo eso, el rostro de Esteban brillaba, que parecía el rostro de un ángel. Entonces, imagínense, pues más piedra le daba a esos, ¿verdad? Y pues de hecho fue tanta que pues lo llevaron a donde lo llevaron. Pero ¿saben una cosa que me parece a mí tremenda? Y es el discurso que les da Esteban en el capítulo 7, ¿verdad? Les da un discurso que, miren, yo cada vez que lo leo, digo yo, Esteban, pero mejor dicho, ¿cómo es que les cantó la tabla de esa manera tan precisa y tan espectacular? Porque les dijo exactamente lo que había sido la actitud en general de todo el pueblo judío a lo largo de la historia, los líderes judíos, cómo se habían comportado ellos a lo largo de la historia. Y solamente como por refrescar la memoria, yo sé que ustedes casi que se saben esto de memoria también, pero solamente por leer un poquitito, desde el versículo 51 en adelante, voy a leer y dice lo siguiente: pueblo terco, ustedes son paganos de corazón y sordos a la verdad. ¿Resistirán para siempre al Espíritu Santo? Eso es lo que hicieron sus antepasados. Y ustedes también. Mencionen a un profeta a quien sus antepasados no hayan perseguido. Hasta mataron a los que predijeron la venida del justo, el Mesías, a quien ustedes traicionaron y asesinaron. Deliberadamente desobedecieron la ley de Dios a pesar de que la recibieron de manos de ángeles. Dice la historia que esos líderes judíos se enfurecieron con esa acusación de Esteban y con rabia le mostraron los puños. Te vamos a matar. Pero dice aquí que Esteban, lleno del Espíritu Santo, fijó la mirada en el cielo y vio la gloria de Dios y vio a Jesús de pie en el lugar de honor y a la derecha de Dios, y les dijo: miren, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre de pie en el lugar de honor a la derecha de Dios. Tremenda cosa. Claro, él estaba absorto. Él estaba ya realmente en otro lugar en ese momento. Y dice la Escritura que mientras lo apedreaban, Esteban oró: Jesús, recibe mi espíritu. ¿Les parece que alguien había dicho algo parecido? Sí. Y cayó de rodillas gritando: Señor, no les culpes de este pecado. ¿Eso lo había escuchado antes? Por supuesto que sí. Palabras de Jesús. Y dicho eso, murió. Ahí tenemos nosotros una historia, el primer mártir de la iglesia. Pero la consagración hasta la muerte no se limita solamente a personas cuyos nombres están consignados en las Sagradas Escrituras. Hay otras personas también. En todo tiempo, en realidad, han habido personas perseguidas, personas torturadas, personas asesinadas por causa de su fe en Jesús. Hay un ministerio que se llama Puertas Abiertas y reportan que lo que nos dejó el 2018 fueron 1,847 iglesias atacadas, 3,150 cristianos detenidos y 4,305 cristianos asesinados en el año 2018. Hay en este momento 245 millones de cristianos que son perseguidos. Estamos hablando de unos números que difícilmente nos caben en la cabeza, pero que son una realidad. Y saben, sin duda, que el Espíritu Santo de Dios, el eterno consolador, el máximo consolador, ha estado allí en cada lugar, en cada situación, en cada circunstancia que las personas han tenido que pasar o están pasando hoy, en la misma manera en como estuvo con el Señor Jesucristo, no solamente en aquellos días de su concepción y su nacimiento, no solamente en aquellos días de su crucifixión y de su muerte, pero también, indudablemente,
el Espíritu Santo de Dios estuvo con el Señor Jesucristo en el momento glorioso de su resurrección. El Señor Jesucristo estuvo allí recibiendo el toque, porque indudablemente el Espíritu Santo es protagonista también de la resurrección de Jesús, como lo podemos leer en la Biblia. Allí dice en Romanos 1:4, y quedó demostrado que Jesús era el Hijo de Dios cuando fue resucitado de los muertos mediante el poder del Espíritu Santo. Hermanos, el Nuevo Testamento, haciendo referencia al Antiguo Testamento, pues nos comenta de estos héroes de la fe. ¿Cuántos han leído Hebreos capítulo 11? ¿Sí? ¿Sí lo han leído? Que por la fe Abraham y por la fe fulano y por la fe sultano. Ahí encontramos nosotros las historias de los héroes de la fe. Y saben, realmente da mucha emoción. Da mucha emoción pues observar cómo Dios intervino de una manera poderosa, sobrenatural y milagrosa en la vida de algunas de estas personas. De una manera tremenda, hermanos. El bullying de Noé terminó con un diluvio. Sí, eso fue, sí. Y la esterilidad de Abraham y Sara terminó ¿con qué? Con una descendencia innumerable, hermanos, que mejor dicho, los granos de arena del mar, pero las estrellas del cielo no alcanzan ni a dimensionar el tamaño, ¿verdad? José terminó siendo el segundo hombre más importante del mundo en su época. Jacob, aquel también que posiblemente iba a morir engañado, pero afortunadamente tuvo la oportunidad de saber la verdad y reencontrarse con José. Nosotros tenemos la historia de todas estas personas. Josué realmente pudo llevar a este pueblo, una vez recibió la responsabilidad en sus manos, a la tierra prometida. Y pues por supuesto, Samuel pudo dedicar toda su vida, como pretendió Ana, también allí al servicio del Señor. Y David llegó a ser lo que tenía preestablecido el Señor, el mejor rey de la historia de Israel. Y Daniel, que fue llevado secuestrado, cautivo, después de haber asesinado seguramente a la mayoría de su familia. Y allí pudo también vivir en cautiverio, pero al final de este cautiverio era un hombre importante que hacía parte realmente aún de decisiones que se tomaban en ese rey. Es decir, Dios intervino de una manera sobrenatural en la vida de muchas de estas personas. Pero tenemos que reconocer algo, y es que también el capítulo 11 del libro de los Hebreos nos muestra de que no todo terminó tan perfectamente, tan bien para todas las personas que allí se mencionan. Ahí también tenemos otras historias. Dice a partir del versículo 35 en adelante lo siguiente: sin embargo, otros fueron torturados porque rechazaron negar a Dios a cambio de la libertad. Ellos pusieron su esperanza en una vida mejor que viene después de la resurrección. Algunos fueron ridiculizados y sus espaldas fueron laceradas con látigos. Otros fueron encadenados en prisiones. Algunos murieron apedreados, como Esteban. A otros los cortaron por la mitad con una sierra y a otros los mataron a espada. Algunos anduvieron vestidos con pieles de ovejas y cabras, desposeídos y oprimidos y maltratados. Este mundo no era digno de ellos. Vagaron por desiertos, vagaron por montañas, se escondieron en cuevas y hoyos de la tierra. Debido a su fe, todas estas personas gozaron de una buena repetición, aunque, preste atención, aunque ninguno recibió todo lo que Dios le había prometido. Hasta ese momento no lo recibieron. ¿Y por qué no lo recibieron? La respuesta está en el versículo 40. Pues Dios tenía preparado algo mejor para nosotros. Aquí está diciendo no algo mejor para ellos, está diciendo algo mejor para nosotros. De modo que ellos no llegaran a la perfección sin nosotros. Hermanos, ¿cuántos aquí realmente cuando leen estas historias se sienten inspirados también
inspirados por la vida de estos mártires, a los cuales pues Dios no asistió, en cuyas vidas no intervino al final de su existencia sobre la tierra. Pero indudablemente ellos son un ejemplo que nos anima a nosotros también a vivir y a superar las situaciones en medio aún de las peores crisis, a perseverar en nuestra fe. A eso nos anima cuando leemos un capítulo como esto. Indudablemente. Después, pensemos, cuando Jesús, luego de la resurrección, se aparece a los discípulos, Él les mostró sus heridas y les consoló. Él habló con ellos. Él les dijo algo como: como el Padre me envió a mí, así yo los envío a ustedes. Entonces sopló sobre ellos y les dijo: reciban el Espíritu Santo. Reciban el Espíritu Santo. Saben, a raíz de esta enseñanza estaba pensando yo en Génesis capítulo 2, versículo 7, cuando la creación del hombre. Recuerdan que allí dice la Escritura de que entonces Dios sopló sobre el hombre, sobre Adán, y le dio el hálito de vida. Pues yo pienso que también en este segundo soplo que estamos mirando aquí se está simbolizando también un acto creativo. Cuando Jesús sopla sobre esos discípulos, está dando vida, entre otras cosas porque la Escritura dice de que el Señor Jesucristo es un espíritu vivificador. Eso es lo que dice la Escritura. Observen, las Escrituras nos dicen: el primer hombre, Adán, se convirtió en un ser viviente, pero el último Adán, es decir, Cristo, ¿es qué? Es un espíritu que da vida. Algunos estudiosos creen que ese soplo de alguna manera estaba prefigurando lo que habría de venir después, es decir, el derramamiento del Espíritu Santo el día de Pentecostés. Algunos pues lo ven así, de esta manera, y ciertamente nosotros sabemos que sí, pero yo realmente me estaba preguntando, quizás esto podría representar también que dada su experiencia, el Señor Jesús con ese soplo le estaba diciendo de alguna manera: miren, de esto se trata el poder de la resurrección. Les quiero compartir esto nuevo que ustedes no conocen, que ustedes todavía no saben. Me gusta lo que dice también allí en Hechos capítulo 2. Capítulo 1, versículo 2 dice: hasta el día que fue llevado al cielo, después de haberles dado a sus apóstoles escogidos instrucciones adicionales por medio del Espíritu Santo. ¿Ustedes recuerdan este pasaje de la Escritura? Que Jesús, entre su resurrección y su ascensión, estuvo por 40 días con ellos. ¿Dándoles qué? Dándoles instrucciones, algunas instrucciones adicionales, algunas cosas que seguramente estaban dando respuesta a las inquietudes, a las preguntas que ellos tenían sobre todo lo que había sido la historia de Jesús, la irrupción de Jesús en el paisaje de la humanidad y cómo había venido para transformar unas vidas sin sentido, sin propósito, dilapidadas con destino al infierno, en unas vidas con un futuro y una esperanza. Indudablemente de que hubo mucha oportunidad para esto, pero también recordar que el Señor Jesús les dio a ellos unas instrucciones específicas. Instrucciones específicas. Ellos habían sido llamados para llevar a cabo algo que nosotros conocemos como la Gran Comisión. ¿La llamamos cómo? La Gran Comisión. Y la Gran Comisión no es otra cosa que la misión de extender el Evangelio del Reino de Dios por todas partes, a cada criatura, en todos los lugares a donde nosotros podamos llegar. De eso es de lo que se trata. Ahora, era completamente cierto de que ellos necesitaban un toque especial de Dios, la investidura del Espíritu Santo sobre sus vidas, para poder llevar a cabo esa tarea, ese propósito. Ahora, ¿será que solamente fueron ellos llamados a esa gran comisión, a esa misión de ir a todas partes? ¿Será que solamente ellos? ¿Será que nosotros tenemos algo que ver en ese paseo también? Pues por supuesto. ¿Y será que como ellos también nosotros necesitamos la unción, el toque especial del Espíritu Santo en nuestras vidas para hacer lo que nos corresponde? ¿Será que nuestros hermanos, los que no están aquí porque están por allá afuera ministrando,
el Evangelio, estarán necesitando de ese toque del Espíritu Santo, no solamente para sus vidas, para que puedan predicar con denuedo la palabra de Dios, pero que también sea ese Espíritu Santo tocando el corazón de aquellos que están escuchando ahora mismo. Pues por supuesto, es la obra del Espíritu. Sabemos que es el Espíritu Santo de Dios el que redarguye, el que da la convicción de pecado, el que muestra la diferencia entre lo justo y lo injusto. La justicia de Dios que demandaba un sacrificio, es el Espíritu Santo de Dios, el que habla sobre un juicio que va a venir sobre cada persona que rechaza al Señor. Por supuesto, ellos, como nosotros, tenemos una gran misión, una gran comisión. Pero ese soplo que en alguna manera tocó a la vieja humanidad para darle vida, una vida física, también es el mismo soplo del mismo Espíritu que a nosotros nos da una vida nueva, una vida transformada. ¿Cuántos han experimentado esa vida transformada, esa vida nueva? ¿Cuántos aquí han recibido un nuevo nacimiento, esa experiencia? Han sido regenerados en su interior por la obra del Espíritu en sus vidas. ¿Cuántos aquí? Bueno, 3, 4, 5, bueno, amén. Sí, muchas personas hemos recibido ese toque especial de Dios sobre nuestra vida. En tal manera que por la obra de Jesús sobre la cruz, nosotros tenemos salvación, la salvación. Eso nos habla, pues, por supuesto, del perdón de nuestros pecados. Nos habla de la redención, se pagó un precio, se pagó un rescate por nuestra vida. El Señor Jesús lo pagó sobre el madero. Pero más allá de todo esto, quiero que pensemos en que el Señor también comparte algo que Él mismo ya ha recibido. ¿Cuántos saben aquí que el Señor Jesucristo se levantó de entre los muertos, pero en una nueva condición? ¿Cuántos saben que el cuerpo de Jesús era un cuerpo glorificado? Su cuerpo glorificado. Pero también, hermanos, la promesa es que nosotros, igualmente por el poder del Espíritu Santo, nos levantaremos de la muerte con cuerpos perfeccionados para no morir jamás. Eso es lo que la Escritura también a nosotros nos dice. Y mientras eso ocurre, mientras lo que está predestinado para nosotros llega a suceder, aquello que estaba establecido desde el comienzo de los tiempos, pues lo que se requiere de nosotros, lo que Dios espera de nosotros, es que, pues por supuesto, tengamos una buena comunión los unos con los otros, que vivamos en unas buenas relaciones unos con otros, que el mundo sepa que ciertamente somos discípulos de Cristo por el amor que nosotros manifestamos para con nuestros hermanos en la fe, pero inclusive para cada persona con la cual nosotros tenemos contacto. Pero hermanos, muy importante también decir que la iglesia no es un club de distracción, de diversión para personas buenas que quieren vivir sin hacerle daño a nadie. No, la iglesia no es eso. No se trata de que nosotros sencillamente tengamos una muy buena relación con otros creyentes. Se trata mucho más allá de eso, de que nosotros ciertamente tengamos una profunda, íntima, progresiva y creciente relación con Dios. De eso es de lo que se trata, que haya intimidad, verdadera intimidad en nuestro espíritu con el Espíritu de Dios. Que nuestras vidas ciertamente puedan ser transformadas. Porque saben, hermanos, nosotros somos los escogidos de Dios. Nosotros somos el linaje escogido por Dios, la nación de Dios, la nación santa, el pueblo de Dios, aquel que fue escogido por Él para anunciar la luz al pueblo que vivía en tinieblas. Nosotros mismos estábamos en tinieblas, pero de allí nos ha sacado el Señor, para que nosotros ahora proclamemos de la experiencia que nosotros mismos hemos vivido, hemos tenido, esa experiencia que ha traído transformación a nuestra vida, que le ha dado sentido y propósito a nuestra vida. De eso es de lo que se trata, de eso es de lo que nosotros ahora y en adelante vamos a hablar. Porque el gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Él es la cabeza de este cuerpo. Él es la cabeza de este cuerpo. Y así como se menciona también en el Antiguo Testamento, que sobre Aarón era derramado el aceite, el Espíritu Santo de Dios, igualmente nosotros, el cuerpo de Cristo, vamos a recibir también el aceite, la unción de Dios sobre cada uno de nosotros, sobre nuestras vidas, sobre nuestros ministerios. Sencillamente porque nosotros nos hemos identificado con Jesús en su crucifixión, en su muerte, pero también, como dice Romanos capítulo 6, estamos identificados con Él en su resurrección. Eso hace, hermanos, una tremenda
diferencia. El Señor Jesús ha ascendido al cielo, pero no estamos solos. El Espíritu Santo de Dios está alrededor y sobre cada uno de aquellos que ciertamente han hecho una profesión de fe y han clamado en oración por ese toque del Espíritu Santo de Dios en nuestra vida. Un toque especial del Espíritu Santo de Dios en nuestra vida. Tengo unos minutos y me gustaría compartirles algo que estaba leyendo ayer. Algunos aquí han visto el video que habla sobre la iglesia cuadrangular. Y pues es un video muy, muy chévere, ojalá, aquí lo colocamos alguna vez. La iglesia cuadrangular, lo que hoy es, lugares en donde la iglesia cuadrangular ha llegado y el toque, el cambio que surgen en esos lugares. De hecho, pues ahí nos enteramos que la iglesia cuadrangular hace presencia en 150 países alrededor del mundo. Tenemos más o menos, más que menos, 70,000 iglesias por todo el mundo. Y realmente la obra cuadrangular tiene menos de 100 años. En tal manera en que nosotros podríamos decir, sí, ha sido una iglesia, una denominación que se ha extendido de una manera impresionante. Impresionante, ha llegado a lugares recónditos. Pero saben que toda la historia del movimiento cuadrangular, de la denominación cuadrangular, realmente se inició con una mujer. Se inició con una mujer. Aquí tengo, bueno, voy a terminar con esta parte. En Hechos 2:33 dice: ahora él, Jesús, ha sido exaltado al lugar de más alto honor en el cielo a la derecha de Dios. Y el Padre, según lo había prometido, le dio el Espíritu Santo para que lo derramara entre nosotros, tal como ustedes lo ven y lo oyen hoy. Del derramamiento del Espíritu Santo es de lo que veníamos hablando. De ese derramamiento del Espíritu Santo, que ha acompañado también a la iglesia cuadrangular a lo largo de estos casi 100 años de historia. Porque indudablemente hablaba de una mujer, la mujer de la providencia la llegaron a llamar, en donde la presencia del Espíritu Santo estaba de forma tan evidente en la vida suya. ¿De quién estoy hablando? De una mujer. Yo me tragué la mitad de la presentación, pero déjenme, este versículo es importante. Dice: el Espíritu de Dios, quien levantó a Jesús de los muertos, vive en ustedes, y así como Dios levantó a Cristo Jesús de los muertos, Él dará vida a sus cuerpos mortales mediante el mismo Espíritu que vive en ustedes. Podemos leer juntos aquí, dice: Él dará ¿qué? Vida a sus cuerpos mortales mediante el mismo Espíritu. No fue porque yo lo dije, es porque está escrito. ¿Alguien cree esto? ¿Lo creen de verdad? ¿Es una razón como para vivir? Y claro, también morir por esa causa, ¿verdad? Sí. Ahora sí, déjenme hablar de Amy, la lectura que yo estaba haciendo ayer, Amy Semple McPherson. Bueno, ahí no lo alcanzan ustedes a ver, pero ahí dice 1890-1944. Ella murió a los 53 años. Pero, ¿cuál es mi punto con ella? Y voy a compartir un poco, les decía, de la lectura que yo hice ayer sobre esta mujer. Ella vivió realmente en unos tiempos bastante difíciles, en donde pues la mujer pues no tenía mucha aceptación ministerialmente hablando, pues casi que nada. Toda la iglesia pues gobernada por varones. Una mujer predicadora, a nadie se le ocurría que pudiera ser una mujer evangelizando, ¿no? Pues, pero ¿cómo así? Realmente muy poca credibilidad se podría tener a un ministerio de una mujer. Y máxime, piensen por un momento, si hoy, año 2019, a veces hay resistencia al ministerio de las mujeres en las congregaciones, piensen en aquellos años, piensen en una mujer predicando, piensen en una mujer divorciada, con un pasado y predicando. Sí. Creo que si hay resistencia hoy, imagínensela, ¿cómo sería la resistencia en aquellos años? Y les decía, Amy Semple McPherson nació en 1890 en un pueblo en la región de Ontario, en Canadá, y ella
según miraba yo, en su familia de origen fue una familia supremamente dedicada, supremamente atacada, diríamos nosotros mejor. Una familia que causaba a quienes le conocían un cierto escándalo. ¿Por qué? Porque su padre, James Kennedy, se casó que tenía 50 años y era viudo, se casó con una pelada de 15 años, que era quien asistía a su esposa antes de fallecer. Entonces, claro, eso, imagínense, yo creo que Amy ya estaba acostumbrada al escándalo, ¿sí? Desde que prácticamente empezó a vivir. Y Minnie, que era, como se le decía a Mildred, su mamá, ella también, pues, casada a los 15 años, ella perteneció a la Iglesia Metodista, pero también hacía parte de algo que se conoce como el Ejército de Salvación. Y ella pues atendía en las labores ministeriales que se les permitía, como enfermeras y esas cosas, a personas que participaban del Ejército de Salvación, pero pues obviamente no podía tener un ministerio mayor a ese. Sin embargo, ella, después de su matrimonio, ella sintió que en alguna manera le había fallado a Dios, que Dios la había llamado a ella a un ministerio. ¿Y saben algo interesante? Realmente, sin saber qué era lo que venía en camino, ella hizo algo interesante. Hizo lo mismo que Sara con Samuel. Ella consagró su niña. Sabía que era una niña que iba a tomar su lugar y consagró su niña a Dios. Eso fue lo que hizo Minnie. Y fue interesante porque desde el principio, desde los 4 o 5 años, ya se podía ver en Amy que tenía unos dones de liderazgo impresionantes. Ella llegaba a casa y lo que hacía era que organizaba, como veía hacer a su mamá allí en la escuela dominical, entonces también la clase. Y organizaba e intentaba dar clase ahí entre los chicos de la granja. Ella era campesina, nació en una granja. Entonces, pues podemos más o menos imaginar cuál era la película. Interesante observar, cuando tenía 12 años, ya ella era reconocida por sus dotes histriónicas, ella era muy dramática, ¿verdad? Y de hecho, hacía parte del teatro del pueblo. Y pues tenía ese talento, esa habilidad, esa capacidad, ya a los 12 años. Presentaban en las obras del pueblo, siempre tendría que estar Amy, ¿verdad? Pero también a los 13 era una oradora reconocida. De hecho, en las actividades de la iglesia, que los niños, ¿quién va a tomar el papel de esto? O que quién va a decir las palabras en el Día de la Madre, pues ¿quién? Amy. ¿Sí? Ella era la precisa, pero empezó no solamente a hacer cosas en la iglesia, fuera de la iglesia, empezaron a invitarla a eventos para que personas conocieran a esta niña que era también hablada, ¿sí? Realmente había algo interesante en su vida. Pero saben, realmente la iglesia metodista la confundía mucho. La confundía mucho porque era una iglesia pues bastante legalista, pensemos en su tiempo, y pues por supuesto restringía muchas cosas, condenaba muchísimas cosas, entre esas cosas, pues por ejemplo, ir al cinematógrafo. Sí, eso era, pero mejor dicho, el que va para el cinematógrafo, eso es pasaje directo al infierno. ¿Sí? Y ella alguna vez la invitaron y fue, y oh sorpresa, allí estaba la directora de escuela dominical, hay un poco de gente de la iglesia, etcétera, etcétera, y pues ¿qué quiero decir, hermano? La hipocresía también, que ella vio, pues obviamente, pues en alguna manera, pues la desconectó, porque cómo es que se decían unas cosas, pero a escondida la gente participaba en esto. Para acabar de ajustar, cuando ella entró a la secundaria, el bachillerato, en 1905, pues se publicó la famosa teoría de Darwin en ese momento. Y pues esto sacudió la vida interior de Amy, por una razón muy sencilla. Si bien es cierto de que ella no había nacido de nuevo, ella sí había sido encaminada desde su más tierna infancia en las historias de la Biblia. Ella conocía Biblia a la lata. Y entonces, pues obviamente para ella fue muy frustrante toda esta situación. Y ella llegó y corrió pues a preguntarle a su maestro de ciencias, pero ¿cómo así? Que esto y que lo otro. Y ella realmente tenía una característica, no es que ella, diríamos, fuera rebelde, pero ella quería tener respuestas. Ella confrontaba a las autoridades, ella preguntaba, quería saber todo de todo. Y era preguntona,
¿verdad? Y entonces, pues, de alguna manera acorraló en tal forma al profesor de ciencias que tuvo que decirle, mire, ¿sabe qué? Yo no le puedo responder a eso. Vaya a la biblioteca e investigue. Y pues eso fue exactamente lo que ella hizo. Ella era bien terca, bien empecinada, bien diligente. Y eso fue lo que hizo, fue y se metió entre los libros y empezó a estudiar en los libros y la nueva teoría y esto y aquello. Pero ¿saben una cosa, hermanos? Lamentablemente, a la conclusión que ahí me llegó es que ciertamente Darwin tenía razón. ¿Y saben por qué? Porque ¿dónde estaba la gente que hacía lo que la Biblia decía? ¿Dónde estaban los milagros? ¿Dónde estaban los milagros? Y de hecho, eso la decepcionó y preguntó a sus pastores y los pastores no sabían explicar tampoco. Fue una situación decepcionante que ocurrió, claro, hace más de 100 años. ¿Será que es probable que también hoy ocurren? Sí. Situaciones complicadas. Y saben, ella delante de toda ese cúmulo de preguntas y tan pocas respuestas, decidió ser atea. ¿Cuántos sabían que Aimee Semple en su momento decidió ser atea? Sí. Y así, decepcionada, una noche en su cuarto, decidió abrir las ventanas y mirar al cielo. Y saben, lo que dijo fue: Señor, si verdaderamente existes, dame una prueba de ello, convénceme de ello, convénceme de que eso es verdad, de que tú existes. Y saben, la respuesta llegó mucho más pronto de lo que ella imaginaba. Pocos días después, de regreso a casa, iba con su padre y de pronto vio un cartel colocado que decía: Campaña del Espíritu Santo con Robert Semple, evangelista presbiteriano irlandés. Sí, en tal manera, una campaña con esos locos pentecostales, eso es un show. A mí me han contado de que eso es, la gente se tira al piso, eso es una cosa re rara. Yo quiero ir a divertirme un poco, yo quiero ir a mirar un poquito como de eso. Y bueno, con el papá se pusieron de acuerdo. El papá, dicho sea de paso, pues le consentía toda la pelada, ¿no? Pues imagínense, ya podría ser su nieta. Él le daba gusto en todo, ¿verdad? Y pues la tenía muy bien, bien vestida, bien, todo, lo mejor para Aimee. Sí, hija única, no, pues de todo. En tal manera de que sí, fue allí a ese lugar con el ánimo de pasar un buen rato, sencillamente. Pero ya realmente no estaba preparada para lo que sucedió. Cuando llegó Robert Semple y empezó a predicar, ¿verdad? Relata ella misma que cada una de esas palabras dichas por este hombre penetraban su corazón, penetraban su corazón. Ella nunca había escuchado predicar la palabra de Dios de una manera tan profunda y tan radical. Y cosas como: el que conmigo no siembra desparrama, el que conmigo no está contra mí es, el que no se arrepiente no tiene otra oportunidad. ¿Saben? Eso empezó a calarle profundamente. Era el momento de Aimee, era el momento de Dios para Aimee. Y cuando terminó la predicación, Robert, y termina levantando sus ojos al cielo, extiende sus manos y empieza a orar en lenguas. Y ella, pues por supuesto, ¿esto qué es? Y en alguna manera ella pudo interpretar algo de lo que este hombre estaba diciendo y quedó tremendamente sorprendida. Ella salió de ese lugar con la necesidad, con la seguridad de que ella tenía que tener lo que ese hombre tenía. Ella tenía que poder experimentar esa relación profunda que este hombre indudablemente mostraba tener con Dios. Ella quería eso, no lo había visto. No lo había visto en su iglesia, no lo había visto en ninguna parte, pero ella quería eso. ¿Y saben qué hizo? Buscar el rostro de Dios, buscar la presencia de Dios, buscar el Espíritu Santo de Dios. Dejó hasta de ir a estudiar, capaba clase, para quedarse buscando el rostro de Dios. Se juntó con otras personas que estaban viviendo una experiencia semejante a esa. Y se quedaron inclusive en un fin de semana que nevó y no pudieron moverse. Se quedó con ese grupo de personas allí y al amanecer, a la madrugada del sábado, ella buscando, pidiendo a Dios una manifestación poderosa de su Espíritu Santo, ella recibió el toque del Espíritu Santo de Dios en esa madrugada, con la manifestación de hablar en lenguas. Esa fue una experiencia para ella inolvidable. A partir de allí, pues nació también una amistad con Robert.
con Robert Semple. Y claro, él tuvo que irse, era una campaña, él estaba era de campaña, ¿verdad? Y siguieron manteniendo una relación por cartas, ¿verdad? En aquella época, pues imagínense, no había WhatsApp. ¿Cómo sobrevivieron? ¿Cómo sobrevivió esa relación? Ni Facebook, ¿sí? Tremenda cosa. Pero eso de alguna manera sobrevivió. Y cuando él volvió, que regresó, pues ahí como que, bueno, ustedes más o menos se pueden imaginar, caritas van, sonrisas vienen, sí, todo eso que suele pasar cuando las personas se enamoran. Bueno, eso fue muy rapidito, a los 6 meses, realmente, él le propuso matrimonio y a los 6 meses se casaron. Eso fue muy, muy rápido. Se celebró el matrimonio en la granja de sus padres. Y créanme, fue muy fácil relativamente convencer a los padres de ella de que el hablar en lenguas, esa manifestación del Espíritu Santo de Dios, es una realidad bíblica. Lo que fue difícil convencerlos es que el Señor les había llamado a ser misioneros en China. Eso sí fue bien complicado, eso le dio un ataque de histeria mini. Eso mejor dicho, pero ¿cómo se me va a llevar la muchachita? Ustedes se pueden imaginar más o menos el rollo, ¿verdad? Pero ¿cómo así? ¿Pero por qué por allá tan lejos? Bueno, ellos iniciaron su proceso, fueron a parar a London, una ciudad, no Londres, pero London, una ciudad allí en Canadá, y allí estuvieron por un tiempo, el tiempo de preparación diríamos, y mientras Robert trabajaba de día y predicaba de noche, ella le acompañaba con el piano y cantando. Ella tenía muchas habilidades, ella compuso cantidad de himnos, algunos todavía por ahí reposan las letras, pero interesante eso. Y saben, ese ministerio empezó a ser respaldado por Dios de una manera sobrenatural. Se manifestaban muchas salvaciones, personas que decidían la opción por Cristo. Había muchas personas también que recibían bautismo en el Espíritu Santo, sanidades sobrenaturales. Cosas extraordinarias estaban ocurriendo. Y cuando por fin llegó el momento, entonces salieron de allí, fueron a Chicago. Robert Semple fue graduado como pastor en 1910 y luego entonces en su viaje a China estuvieron en Londres, y es allí cuando Amy, con apenas 17 años, dio su primer sermón bíblico frente al público, con 17 años, embarazada. Dio su primer sermón en público. Y saben, lo que se cuenta, el relato que se hace, es que muchas personas quedaron tremendamente impactadas por la manera en cómo esta joven predicaba. Y llegaron a China. En junio de 1910 llegaron a Hong Kong, ¿verdad? Pero para ellos realmente no estaban preparados para experimentar lo que allí vieron. La dieta china, que consistía en orugas, insectos y ratas, pues realmente no les cayó como muy bien al estómago. Sí. La situación empezó difícil y de hecho ellos fueron atacados. ¿Cuántos saben que hay espíritus malignos en la vida, ¿verdad? Que hay huestes espirituales de maldad que se mueven y que atacan a los creyentes en Jesucristo, etcétera, etcétera. Si no está convencido de eso, venga el martes, que tenemos una conferencia. Martes, miércoles y jueves, ¿verdad? Y vamos a hablar sobre ese tema. Pero claro, por supuesto, habían situaciones, cosas que sonaban en el apartamento, ¿no? Es decir, ellos estaban viviendo una situación tremendamente difícil, no podían conciliar el sueño, muchas cosas. Y ellos discernieron, por supuesto, de que se trataba de espíritus demoníacos. Para acabar de ajustar, los hindúes de esa religión quemaron a un hombre vivo enfrente de su ventana. Y todo eso realmente estaba mostrando una tremenda oposición para acabar de ajustar la triste historia. Debido a las malas condiciones en las que ellos vivían, pues los dos contrajeron malaria. Y lo más grave de todo, Roberts, antes de 2 meses de haber llegado a China, falleció. Ella ni siquiera pudo asistir al entierro, porque estaba gravemente confinada en el hospital. Ella ni siquiera pudo ir al entierro. 1 mes después de la muerte de Roberts, dio a luz a su hija. 1 mes después, su hija muy bajita de peso, que no pensaban que sobreviviera,
ella la arropaba con sus brazos y realmente era la única razón por la cual en aquellos días pensó que valía la pena vivir. Era la única esperanza, la única razón que tenía para vivir. ¿Cómo les parece esa historia? Si quieren saber el resto de la historia, léanse el libro que estuve leyendo ayer, que se llama Los Generales de Dios, tomo 1. Los Generales de Dios. Si se estuviera escribiendo el libro de los Hechos, posiblemente este sería el capítulo 300 o 350 del libro de los Hechos, ¿verdad? La historia de Amy Semper McPherson. Pero ¿qué es lo que quiero decirles, hermanos? Miren, en ese momento, en ese lugar, la situación para ella era de ese calibre. Ella realmente, podríamos nosotros decir, fue anulada completamente. Si alguna vez tenía un llamado, fue completamente acabado. Y saben, Dios no resucitó a Robert de entre los muertos, pero el ministerio fue tomado bajo el control del Espíritu Santo de Dios y llegó a ser lo que fue durante su vida. Murió muy joven y seguramente si leen el libro encontrarán ustedes una sorpresa. Ella murió de una sobredosis a los 53 años. Porque, bueno, yo también tomo pastas para dormir. Ella era tan humana como soy yo, ¿no? A veces la gente piensa que los pastores no nos enfermamos y que una cosa y que la otra no. También somos seres humanos que tenemos fallas, que tenemos problemas y demás. Ella tenía problemas para dormir. Trabajaba mucho y dormía muy poco, en realidad. Y esa noche se fue con su laptop, con su personal, la máquina de escribir. Ella tenía una máquina de escribir pequeña que la conocí, la vi en el museo, ¿verdad? Y esa noche fue y preparó el mensaje que tenía que dar al día siguiente, ¿verdad? Dejó la máquina a un lado y se volvió a tomar las pastillas que ya se había tomado. Parece ser que así fue, realmente. Una situación pues bastante difícil. Pero hermanos, mi punto es que esta mujer llegó a ser una mujer usada por Dios porque permitió que el Espíritu Santo de Dios la tomara. Y si ustedes salen de la recepción y miran un poquitito de para allá, detrás ahí de la recepción, por donde se entra la recepción, ahí verán unos cuadros de Amy siempre ministrando y la cantidad de sillas de ruedas y muletas y todo lo demás. Yo conocí en el sótano del Angelus Temple, el templo que ella fundó, en donde se reunían 4 veces el día domingo 5,000 personas. ¿Cuánto hace eso? Ese sótano lleno de camillas, de muletas, de sillas de ruedas y de cosas de esas, porque la gente llegaba así, pero salía caminando. Hermanos, el Espíritu Santo de Dios, así como estuvo con Jesús durante toda su vida, en su nacimiento, en su vida, en su ministerio, en su muerte, en su resurrección, también ha estado al lado de los discípulos de Jesús permanentemente durante todo el tiempo. Ese mismo Espíritu Santo de Dios, el que algún día nos resucitará a nosotros también de entre los muertos, está con nosotros aquí, hoy, ahora. Él está con nosotros hoy. Realmente Él es el que nos da la fortaleza necesaria para nosotros continuar con el ministerio que Él nos ha delegado. Él nos consuela en nuestros momentos en los cuales no sabemos qué hacer. Pero Él está de nuestro lado. Él está con nosotros y nunca nos dejará. Nunca nos dejará. Las palabras de Jesús se cumplen. Nunca te dejaré. Nunca. Nunca estaré con vosotros todos los días. Y ciertamente eso se ha cumplido. Terminaría, hermanos, diciendo lo siguiente. El secreto de una buena vida está en conocer el propósito de Dios para ella y en hacer lo que le corresponde a cada uno para que este propósito se cumpla. ¿Cuántos creen eso? ¿Cuántos creen en eso? Amén, amén. Encontré esta frase que la quiero compartir con ustedes, hermanos. Una frase que dice: Cristo aceptó la muerte demasiado en serio para que tú tomes la vida demasiado en broma. Indudablemente, Jesús cumplió el propósito de su vida. Jesús cumplió el propósito de su vida. La mayor parte de sus discípulos también cumplieron con ese propósito. Mi pregunta es, ¿tú sabes cuál es el propósito de tu vida? ¿Qué tanto lo estás cumpliendo? ¿Cómo estás con eso? ¿Saben? Dios te va a revelar más y más de su propósito particular para ti
en la medida en que tú también estés obedeciendo lo que Dios ya te ha mostrado, lo que Dios ya te ha dicho. Yo estoy seguro de que en muchas ocasiones Dios no nos revela más, sencillamente porque con lo que ya nos ha revelado, nosotros no hemos hecho absolutamente nada. Queremos conocer más de la voluntad de Dios para nosotros, para nuestra vida. Busquemos, como Amy Semple en su momento, busquemos más y más del rostro de Dios, de la presencia de Dios, del Espíritu Santo de Dios en nuestra vida, el cual quiere darnos de su Espíritu sin medida. Todo lo que podamos nosotros recibir, Él nos lo va a dar. Pero ¿dónde estás tú en tu búsqueda de Dios? ¿Qué tanto estás tanqueando de Dios? Difícilmente un carro puede andar si no tiene gasolina. Yo me pregunto por qué a veces nosotros pretendemos andar sin la gasolina, sin la energía, sin el poder del Espíritu Santo de Dios, tratando de hacer cosas en nuestras propias fuerzas y quizás desgastándonos, matándonos, cuando en realidad, si sencillamente estamos sintonizados en la frecuencia del Espíritu Santo, muchas cosas preciosas ocurrirán a nuestro alrededor. Nuestras propias vidas van a ser cambiadas. Nuestras vidas ya han sido tocadas, ya han sido transformadas también. En gran medida yo conozco a algunos de ustedes, conozco mi propia vida. Yo sé de dónde me sacó el Señor. Yo sé que Dios en su poder, porque se necesitaba el poder de Dios para hacerlo, me tocó. Ha venido cambiando mi vida. Y sé que no soy producto terminado, por supuesto que no. Seguramente estoy en obra negra todavía, pero estoy buscando el rostro de Dios con la seguridad de que voy a encontrar a Dios, porque Él siempre va a manifestarse a aquel que le busca de corazón. Hemos venido hablando sobre que en este año de vivir en el poder del Espíritu Santo necesitamos más de consagrarnos íntegramente a Él. Hay aquí personas que en esta mañana están diciendo: yo quiero consagrarme más de corazón verdaderamente a Él, no para impresionar, no para mostrarme espiritual delante de otros, para crear una imagen de lo que no soy, sencillamente porque soy consciente que yo necesito de Dios, que yo no puedo vivir sin Él, que Él es la razón de ser de mi vida, y que yo quiero ciertamente tener esa presencia suya todos los días, pero también yo quiero experimentar ese encuentro con Él, ese precioso encuentro con Él. Siento que hay aquí conmigo personas que quieren más de Él, que quieren más y más de que su presencia esté inundando sus vidas. Personas que están diciendo: Señor, que yo mengüe, pero que tú crezcas en mí. Tu Espíritu Santo tome control de mis pensamientos, de mis sentimientos, de mi voluntad. Que yo pueda hacer, Señor, tu buena voluntad. Que yo pueda decir como Jesús quizás en su momento lo dijo: Señor, si es posible, pase de mí este cáliz, pero yo no quiero hacer mi voluntad, sino la tuya. Habrá momentos de negarnos a nosotros mismos. Habrá momentos en los cuales tengamos que decir no a ciertas cosas que traerían satisfacción a nuestra vida, pero quizás hoy tú estás en la posición, en el sentir de decir: yo tomo hoy decisiones radicales en mi vida. Aquello que ha venido siendo un obstáculo deja de serlo a partir de hoy, a partir de ahora. Yo quiero más de Dios. Si hay personas aquí que se identifiquen conmigo, en su corazón voy a pedirle repita una oración, o en sus propias palabras dígale al Señor de su necesidad de Él, de su dependencia de Él, cómo necesita que Él haga más y más presencia a tu lado, en ti, todos los días. Padre Santo, Señor y Dios, con humildad de corazón, Señor, nos postramos delante de ti, Señor, pidiendo, Señor, una manifestación poderosa de tu Espíritu, Señor, en nuestras vidas.
Porque hay cosas en ellas, Señor, que necesitan ser cambiadas, Señor. Hay cosas en ellas que necesitan un toque especial de parte tuya, Dios. Hay luchas, Señor, en las cuales necesitamos de ti, Señor, para salir adelante. Tú conoces, Señor, nuestro corazón. Tú conoces, Señor, las vicisitudes, los sufrimientos, los dolores, las angustias, las heridas, los dolores que hemos experimentado inclusive desde mucho tiempo atrás. Conoces todo de nosotros. Pero en lo poco que nosotros conocemos de ti, Señor, sabemos que tú eres suficiente, Señor, suficiente para dar sentido, propósito, Señor, a nuestra vida. Y pedimos, Señor, que lo hagas. Que, Señor, si hay aquí algunos, Señor, confundidos con la incertidumbre, con dudas, Señor, seas tú trayendo tus respuestas sobrenaturales. Un espíritu de revelación, sabiduría nos sea dado, Señor, en este tiempo, en esta hora, Padre. Que podamos estar recibiendo de ti, Señor, cada día más y más. Que podamos, Señor, estar encaminando, Señor, nuestros pasos en la dirección, Señor, que tú tienes predestinada para nosotros, Dios. Que podamos experimentar el gozo, Señor, de esa presencia tuya. Manifiéstate con poder, Señor, en nuestras vidas. No solamente, Señor, queremos que ellas sean transformadas, Señor, por el poder de tu amor. Queremos, Dios del cielo, que también, Señor, a nuestro alrededor, la vida de muchos, Señor, también sean tocadas, empezando, Señor, por nuestra familia, por los seres más cercanos que nos has dado, Señor. Pero que puedan ver, Señor, también en nuestra vida, en nuestras actitudes, Señor, ese amor, Señor, que te llevó a ir hasta la cruz, a pagar el precio por cada uno de nosotros. Señor, inunda nuestro corazón de tu amor, Señor. Te lo pedimos, Señor, creyendo en el precioso, en el dulce nombre de Jesús. Gracias, Señor, por escucharnos. Amén. Amén. Y amén.